banco, viste, todas las claves de los bancos, las cuentas que tengo en las Islas Caimán y todo. No es fácil, viste. Mucha responsabilidad que te pase el correo, Mari. Hoy estuve con unos muchachos que viven cerca de donde vos vivías, unos cubanos. Bendiciones, Patricia, bendiciones, José Luis, y Aline, si anda ahí en la vuelta también. Lo mismo para Patricia, si anda el amado ahí en la vuelta, bendiciones también para él. Ah, que yo sé que él escucha escondido. Bendiciones, hermana Rosy. Señor le bendiga. Dios bendiga, bendiciones a todos. Vamos a esperar 2 minutitos más y comenzamos la clase. Mientras esperamos, le estoy comiendo manita, ¿ah? Que necesito energía. Muy bien. Después le voy a poner en el grupo 5 preguntas. Bendición, Elena, que no tienen que ver con el material ni con nada. No sé, pero no se asusten. Bendiciones, Sandra. Bendiciones, pastor, bendiciones a todos. Bueno. 5 preguntas que tienen que ver con la clase, pero no necesariamente con el libro. ¿Tá? No son preguntas calificativas, ni simplemente de información, porque yo necesito saber, por ejemplo, si todos tienen el libro impreso, porque si no todos tienen el libro impreso y no lo están viendo el libro, obviamente van a entender poco y nada la clase. Necesito saber cuándo han leído la carta de Romanos completa. No les digo ahora, la pueden haber leído hace un año atrás, 2 años atrás. Si fue ahora, mejor. Pero es importante que yo necesito saber si usted ha leído la carta de Romanos completa. Entonces, esas preguntas, bendiciones. Muy bien, Mario, muy bien. A los que están con los deditos. Bendiciones a mi amada esposa que está conectada, a Freddy Silva y compañía. Ah, muy bien. Le estaba comentando que voy a poner 5 preguntas. ¿Sí? ¿Quién habló? Ajá. Dice bendiciones para todos. Muy bien. Le estaba contando a los que recién se conectaron que voy a poner 5 preguntas en el grupo que son de información que yo necesito saber de ustedes. ¿Da? Necesito que me respondan. Necesito saber si tienen material impreso, porque si no lo tienen es necesario que lo tengan, o que por lo menos lo vean digitalmente. Necesito saber cuántos han leído la carta de Romanos completa, sea ahora o en algún momento de su vida cristiana. ¿Ah? Si alguno de ustedes, de los que tienen material impreso, obviamente, y de los que lo pueden ver digitalmente, han leído el material, que sea una vez de que lo han recibido, ¿ah? Necesito saber cuándo ustedes repasa la clase en la sesión, aunque sea una vez por semana, repasa la clase, se toma media hora, 40 minutos para reafirmar conocimiento. ¿Ah? Y necesito saber cuántos de ustedes no están entendiendo ni el 20% de lo que estamos hablando. Toda esta información la necesito saber para ver cómo yo encaro la clase. ¿Ah? Porque estoy teniendo, como planteé la clase pasada, estoy teniendo ciertas dificultades con hermanos que no están entendiendo, que cuando yo pregunto si tienen algo que que no hayan entendido, no preguntan, lo hacen de forma personal, no hay problema en eso, es mejor que pregunten en clase porque así aprendemos todos. ¿Ah? Y me están diciendo que no están entendiendo la materia, pero cuando me pongo a hablar, resulta que no tienen el material impreso, no están repasando, entonces es difícil que usted o yo entendamos la clase o el libro de Romanos si no dedicamos tiempo fuera de la hora y media de clase.
¿ah? Y ya ahí puede ser que yo hable rápido, hoy voy a tratar de hablar más despacio, más pausado. Puede ser que la forma de encarar la clase de mi parte no sea la más efectiva y quiero mejorar en eso. ¿Ah? Hay partes que corresponden al profesor y hay partes que corresponden al alumno. Entonces, es necesario que usted tenga material impreso. Si alguno de ustedes no lo tiene y pertenece a la congregación a la cual pertenezco yo, estamos en la misma congregación, los hermanos de Espacio Esperanza, o algún hermano de los que, si quiere, me dice, pastor, yo no tengo, yo se lo imprimo, y se lo alcanzo. Y si alguien no tiene, se lo imprimo y lo viene a buscar a mi casa, en el caso de que no sea un hermano de Espacio Esperanza. ¿Ah? No tengo problema en imprimirle material, pero es importante que lo tenga. Si no, va a quedar colgado, se va a frustrar, va a decir, ¿seré yo el único que no entiende nada? Y, y si usted hace una pregunta, probablemente la pregunta que usted haga, si somos 10, 7 se estaban haciendo la misma pregunta. Lo único que no se animaron a hacerlo. ¿Ah? Pero yo estas 5 preguntas las voy a poner en el grupo y me las responden si quieren de forma personal. No es para poner en evidencia a nadie, decir, mirá, fulanito tal, ni siquiera leyó el libro completo de Romano. ¿Ah? No es esa la intención. Es para mí, para poder evaluar qué es lo que está pasando que una materia que es relativamente sencilla como es Romano, muchos no la están entendiendo. ¿Ah? Para eso van a ser las preguntas. Vamos a orar y vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Alguien no entendió lo de las 5 preguntas? Las voy a poner en el grupo y usted si quiere me responde de forma personal o me responde de forma en el grupo. Si usted quiere, yo no tengo problema. Acá no es hacer competencia o evidenciar que alguien no está estudiando en la clase. ¿Me explico? Muy bien, vamos a orar. Vamos a entregar nuestras vidas. Algo les quiero decir a todos ustedes. Primera de Corintios 1, versículo 26 y 27 dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo creo en eso, hermano. ¿Ah? Así que usted no se menosprecie, no diga, yo no tengo la capacidad, no, sin duda que hay algunos que nos cuesta más, otros que nos cuesta menos, pero ponga su fe en acción en esta área de su vida, no se rinda, ore al Señor, dígale, Señor, yo necesito entender más, yo necesito que tu Espíritu Santo ilumine mi mente. Se piensa que yo no lo hago, yo lo hago, hermano, yo lo hago. Hay cosas que escapan de mi conocimiento, de mis capacidades, y la Biblia es la revelación divina y por lo tanto necesita el Espíritu Divino para entenderlo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que estamos presentes. Oramos por aquellos que no se han conectado por distintos motivos, Señor. Que tú les toques, que tú les bendigas, que tú les fortalezcas, que tú les ayudes, Señor, que animes su corazón, Padre. Señor, no estamos aquí solamente para tener más conocimiento, Padre. Estamos aquí porque queremos aprender de ti. ¿Cómo conocer a nuestro Señor si no conocemos su palabra? ¿Cómo tú nos puedes hablar si no tenemos comunión con tu palabra? Señor, ayúdanos en esta noche, que podamos estudiar el capítulo 2, Padre de Romanos, con libertad, con gracia divina, con entendimiento de lo alto, Padre. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Sí, yo tengo este otro. Gracias. Muy bien. Vamos a la clase entonces, vamos a compartir como siempre. Hoy puse en el grupo que iba a pasar 3 preguntas que las vamos a hacer, sin duda. La vamos con la gracia y el favor del Señor. Muy bien. A ver si aparece ahí. Perfecto, aparece.
Muy bien. Primero lo que vamos a hacer es el repaso. Qué importante es el repaso, ¿verdad? ¿Puede ser repetitivo? Claro que sí. Es por algo es repaso. Nosotros ya hemos visto las 5 divisiones de Romanos. ¿Ah? Estamos viendo la primera gran división, que es condenación. Romanos 1:18 a Romanos 3:20. ¿Ah? Esa es la primera gran división. Nosotros tenemos que hacernos mentalmente una imagen mental y ver el libro de Romanos con 5 columnas. ¿Ah? Y la primera columna es condenación. Vamos a ir entrando por un pasillo donde van a estar las columnas en orden cronológico, y al entrar por ese pasillo, con la primera columna que nos encontramos es con condenación. ¿Ah? ¿Cómo podemos grabar esto en nuestra mente para los que tenemos dificultad de memoria? Bueno, asimile la palabra condenación con otra palabra o con una imagen. Por ejemplo, si yo quiero recordar condenación, viene mi imagen Jesucristo yendo al Calvario, ¿ah? Porque fue condenado por los hombres a morir crucificado. Entonces, esa imagen queda grabada en mi mente y automáticamente mi cerebro la va a asimilar con condenación. Entonces, recién estamos entrando en el pasillo, es un pasillo que tiene 16 metros, porque tiene 16 capítulos. Los primeros 3 capítulos, los primeros 3 metros van a abarcar la primera columna, que es condenación, y nosotros recién hemos caminado 1 metro. O sea que estamos todavía distantes del final del pasillo. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, en ese primer metro, podemos pensar en una baldosa de 1 metro por 1 metro. Entonces, lo que hemos visto en la primer baldosa de ese pasillo es la ira revelada. ¿Ah? Eso se encuentra en Romanos 1:18. Después vimos la ira merecida, Romanos capítulo 1, versículos 19 y 23. Y por último vimos la ira de Dios infligida, versículos 24 al 34. Todo eso está en sus notas, esto es repaso. Entonces, en la primera baldosa, vamos a imaginarnos que vemos al piso y nos encontramos escrito en la baldosa estos 3 puntos. ¿Ah? Imagínense entrando a un lugar donde lo primero que vemos es la ira revelada. Tanto que usamos en la jerga evangélica, Dios me lo reveló el Espíritu Santo, revelación, pum. Tanto que usamos la palabra revelación y a veces mal utilizada, entonces nos tendría que entrar la curiosidad evangélica, es decir, ¿qué significa la ira revelada? Y ahí surge la primera pregunta que les puse hoy. Y ahora les pregunto, por lo menos a 2 o 3 hermanos que participen, ¿verdad? ¿Por qué la ira de Dios se reveló? Una respuesta no me tiene que dar un argumento extenso, no tiene que hacer una tesis sobre esta pregunta. Una respuesta sencilla a la pregunta. ¿Por qué la ira de Dios se reveló? Puedo hablar. Por la maldad de los hombres. Vamos. Era uno, da la mala. Dijo. Bueno, primero Mari, que fue la que habló primero, después Cecilia. A ver. Escucho, hermana. Yo creo que la ira del Señor se reveló por el pecado del ser humano. Bien, es una buena respuesta y correcta. Cecilia. Por eso mismo, por la maldad del hombre. Por la maldad del hombre. Bien, bien. En lo que hemos visto de Romano, ¿algún alumno se acuerda dónde está ese versículo? El 18. 18, bien. ¿Te Yo animás puse, a...? porque detienen con injusticia la verdad y se envanecieron en sus razonamientos. Bien,
Ahí está clarito y ahí empieza el tema de condenación. Porque la ira de Dios se revela contra la injusticia, o sea, contra el pecado, la maldad, ¿verdad? Todo lo que requiere injusticia. Cuando pensamos en justicia, pensamos en lo recto, ¿verdad? Un sinónimo de justicia es rectitud. Un sinónimo de injusticia es lo contrario a rectitud. Y ahí entra el pecado, la maldad, ¿verdad? Todos los sinónimos que se nos ocurran con respecto al actuar injustamente del hombre. Bien, bien respondida la pregunta. Ahora seguimos en la baldosa que mide 1 metro por 1 metro y tenemos estos 3 títulos. Y surge otra pregunta, porque recuerda que estamos en el pasillo de Romanos con 16 baldosas, 5 columnas. Surge una segunda pregunta. ¿El hombre merece la ira de Dios? ¿Puedo hablar? Yo pienso que sí. Bueno, vamos Pauliña y después la otra hermana participa. Yo puse que sí, que merece por 3 razones. Primero, porque Dios se mostró a todos claramente a través de su naturaleza, la creación, Ujú. y que nadie tiene excusa para decir que, por ejemplo, yo no sabía. Bien, Y después, a pesar de saber que Dios existe, prefirieron darle la espalda a Dios. bien, perfecto. ¿Quién iba más a participar? Que no identifique quién va. Yo, Sí, Patricia, adelante, Patricia. yo puse que sí, que la ira de Dios se merecía porque nadie es ignorante de la existencia de Dios. Por lo tanto, Bien. el hombre es responsable de su incredulidad y de sus creencias y detiene la justicia de Dios con su maldad. Perfecto, muy bien. Las 2 respuestas correctísimas. Perfecto. Eso lo vemos en el versículo 19 al 23. Ya lo hemos visto, lo hemos analizado, ¿verdad? Ahora viene la tercera pregunta. Y pueden participar algunos de los que no hayan participado, y si no participan, las mismas hermanas que han participado lo pueden hacer. ¿Dios los entregó o los abandonó a su suerte? Recordemos, antes que respondan, de versículo 24 en adelante va a aparecer la frase en nuestra querida Reina Valera 60. Cuando digo Reina Valera estoy hablando la versión de Biblia. Aparece que los entregó en más de una oportunidad. Nosotros estuvimos viendo otras versiones, ¿verdad? Entonces, bueno, Mario, que levantó la mano, responda, por favor. Ujú. Bien, ujú, bien, perfecto. Muy bien, Mario, muy bien. ¿Alguien más que comparta? Sí, que Dios lo abandonó a su suerte, dice esa palabra. Dios habla hoy, dice así, que Dios solo lo abandonó a su suerte. Porque por lo que decía Mario, por todas las maldades que ellos prefirieron escoger todas las maldades que Dios. Porque Dios Bien, lo dejó. bien. Es así, Dios, ya nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos desarrollado, sabemos que no es que Dios los pervirtió, sino que ellos están pervertidos, dándole la espalda a Dios, y Dios se hace a un lado. ¿Ustedes quieren vivir de esa manera? Dios se dio de su soberanía, dando al hombre libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? El poder escoger, el tener decisión propia. Decidimos buscar de Dios o no, caminar con Él o darle la espalda. Entonces, cuando el ser humano toma la decisión de rechazar su amor, su gracia,
las evidencias de su existencia, Dios se hace a un lado. Es Perfecto. como, Sí, a contrario, es como nosotros con los hijos. Nosotros los hijos los guiamos, los enseñamos, pero la decisión la toman ellos, de seguir a Cristo o abandonarlo. exactamente. Nosotros tenemos que dejarles el libre albedrío, ¿verdad? Porque si Dios se lo dio, nosotros se lo podemos quitar al libre albedrío a escoger. Bien, bien. Muy bien. Esto como repaso, que nos quede bien claro, la primera baldosa, porque hoy ya vamos a saltar a la segunda baldosa, que es el capítulo 2. Recordemos que las primeras 3 baldosas tenemos una columna que es la de la Condenación. condenación. Muy bien. No nos olvidemos de eso. ¿Ah? Usted tiene que imaginarse el edificio y ahora vamos a dar un paso, ya tenemos las respuestas de por qué esas escrituras que teníamos en la primera baldosa, de la ira revelada, la ira merecida o la ira de Dios infligida, ya sabemos, entendemos esto. Como entendemos esto, damos el paso siguiente a la segunda baldosa, que es el capítulo 2. Abrimos nuestras Biblias en capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta donde el tiempo nos dé. Ahí tenemos el tema, ¿verdad? Para repasar, justicia necesitada. ¿Para quién es que necesita la justicia? El hombre que está condenado. Y la primera gran división de condenación. ¿Ah? Romanos capítulo 2. Vamos a estar viendo del versículo 1 al 16. En sus libros vamos a estar viendo la página 10, antes de ir a la lectura, página 10, punto B, prácticamente al final de la página 10, punto B, vamos a estar leyendo ese punto hasta el final de la hoja 10, y después seguimos con lo que tenemos en pantalla para analizar el texto. Dice así: condenación moralista. Así que en la segunda baldosa, que representa el capítulo 2, aparece un título escrito que dice condenación moralista. Ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Porque muchas veces nosotros mismos hemos caído en esto. Y eso lo vamos a analizar ahora. Dice el libro, el título es Condenación Moralista, capítulo 2, versículo 1 al 16, va a desarrollar este tema. El caso de los pecadores hipócritas. ¿De quién habla el pasaje? De quien quiera que sea. Versículo 1:9, los judíos y los griegos. Pero aquí va a hablar, en el capítulo 2 se va a enfocar mucho en los judíos, y ahora lo vamos a ver. Es el hombre que trata de cubrir su pecado con una vida moral y honorable. Es el que juzga a los otros con un juicio moral. Es el que dice que los que hacen cosas mencionadas en el capítulo 1 merecen el infierno, ¿verdad? Y ahí tenemos una referencia del versículo 3, que vamos a estar leyendo ahora. La palabra clave de este pasaje es juicio. Al hombre que juzga, Dios lo juzgará. Y acá entra todo un dilema, ¿verdad? Si podemos juzgar, si no podemos juzgar, ¿verdad? Viene a mi mente Mateo 7, ¿verdad? No juzguéis para no ser juzgado, ¿verdad? Y eso lo usamos como un arma de defensa cuando viene un hermano y nos acusa de ciertas cosas que pueden ser ciertas o no, ¿ah? Y nos sentimos juzgados, ¿verdad? Y cuando uno quiere elevar un juicio para otra persona, nos sentimos también un poco reprimidos, diciendo, ¿es juicio o es murmuración o es chusmerío? Bueno, vamos a la palabra. Hoy la palabra nos va a mostrar lo que es un juicio moral. Que yo lo he visto en mis 30 y pico de años como evangélico, lo he visto a todos los niveles, cuando digo niveles entre comillas, ¿verdad?
desde lo más arriba, pastores, entre comillas, ¿verdad? Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, eso es algo que lo tenemos que tener claro, con distintas funciones, pero todos pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Ah? Entonces, desde lo que tienen más responsabilidades como los pastores, hasta la hermanita que va solamente a Santa Cena, a tomar la Santa Cena religiosamente, ¿verdad? Y ahí se dan discusiones, ¿verdad? Los que no usan pollera, las congregaciones que usan pollera, las congregaciones que no se cortan el pelo, las congregaciones que sí se cortan el pelo, las que no se pintan, la música que escuchan, ¿verdad? Y ahí empiezan las críticas dentro del pueblo evangélico de un lado y del otro. Y muchas veces parecemos los fariseos criticando a Jesucristo. Pero vamos a la palabra de Romanos, de capítulo 2, y ella va a hablar claramente. Tenemos ahí versículo 1 al 3. Dice así, por lo cual eres inexcusable. Bueno, cuando hay un por lo cual es una conclusión. Para entender este pasaje, obviamente hay que leer el capítulo 1, los finales, ¿verdad? Nosotros ya lo vimos que está hablando del hombre caído, el hombre degenerado, el hombre corrupto, el que le da la espalda a Dios, el que no quiere saber nada con Dios. Ese es un poco el contexto de los últimos versículos. No lo vamos a leer por un tema de tiempo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú, o sea, judío, griego, italiano, alemán. Pues, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Y hay un porqué, hay una explicación. Entonces el apóstol Pablo va a argumentar, o sea, si yo levanto juzgar, tendríamos que ir a la palabra griega, a ver si es crino o dacrino, ¿ah? Juzgar, al yo juzgar me estoy condenando a mí mismo. ¿Pero por qué? Porque tú que juzgas hace lo mismo. Ahí está la cláusula. ¿Está prohibido elevar juicio? Discernir una situación. Cada uno de nosotros somos lo suficientemente maduros para saber cuando lo que estamos hablando lo estamos haciendo bien intencionado o mal intencionado. Dejando eso de lado, este pasaje me está dejando bien claro que si a mí me gusta hablar de lo demás y de la vida de los demás y criticar, y no una crítica constructiva, sino una crítica destructiva, decir, mirá cómo anda aquel, mirá lo que hace, no, no ahora no ayuna, yo sí, y yo no estoy orando ni estoy ayunando, soy un hipócrita, porque le estoy pidiendo al otro a que haga lo que yo tampoco hago, y lo juzgo por eso y lo condeno. Entonces el versículo 1 está clarísimo, no nos está prohibiendo juzgar, pero nos está poniendo un parámetro claro. Si yo voy con la misma, dice la palabra, ¿no? Con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Entonces, si a mí me gusta criticar, marcar los defectos de los otros, el pecado de los otros, no nos enojemos cuando eso viene para este lado, ¿verdad? Entonces, seamos conscientes a la hora de juzgar, seamos honestos, primeramente con Dios, con nosotros mismos y con nuestro entorno. Versículo 2. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No, a Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no, mira, te voy a contar un secreto. El fulanita de tal, viste que te dije que va a la iglesia, pero tiene una lengua, la que te dije, que parece una serpiente. ¿Ah? Ya estoy hablando de la lengua del otro y mi lengua es igual, ¿no? ¿Ah? Entonces, yo puedo decir, te voy a decir esto, pero mirá, es para que estés orando, ¿eh? No se lo cuentes a nadie. Y saco, pa.
La otra hermana capaz que me cree, ay, mira la hermanita, qué bien preocupada por la otra. No, lo que está haciendo es chusmear de forma santa, entre comillas. ¿Ah? Pero a Dios no le podemos engañar porque Dios conoce nuestras intenciones. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo un poco en el versículo 2. Versículo 3. Acá hay una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar, a pensar. ¿Qué reflexionamos y qué pensamos? La respuesta. Y piensa esto, oh hombre. Cuando habla de hombre está hablando de género, ¿no? No, las hermanas no digan, no, para los hombres, no, es un género. Tú que juzgas a lo que tales hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, tú que te estás desafabando, tú que estás dándole a la sin hueso, decía mi primer pastor, mi pastor con el cual conocí al Señor, finado Jesús López. ¿Ah? Darle la sin hueso. Darle la sin hueso era chusmear. ¿Tú piensas que porque vos hables mal del otro y estás elevando juicio y estás condenando al otro, la condena que vos estás dando para el otro no va a venir sobre tu vida que estás haciendo lo mismo? Eso es un poco lo que está diciendo el versículo 3. Vamos ahora a la página 11 de las notas, página 11. Vimos el 10 al final y ahora vamos a la página 11, la parte superior, que tenemos el punto 1 y vamos a estar leyendo el punto 1. Debajo del punto 1 hay un punto A. Vamos a estar leyendo 1 y el punto A. El moralista es condenado por su propio juicio. Y acá vamos a tener una ilustración que la mayoría de nosotros conocemos, ahora la vamos a explicar. La ilustración de Natán y David. Tenemos el pasaje, 2 de Samuel 12:17. Punto A. Notar la repetición de la palabra tú y ti. ¿Ah? En contraste con el capítulo anterior que habla de ellos. Versículo 1:28. Acá está haciendo referencia a lo que acabamos de leer. Ahora el mensaje se hace más personal. ¿Por qué? Porque es tú y ti. No son plurales, son singulares. Por eso son personales. No es lo mismo que diga, porque ustedes que juzgan hacen lo mismo. No, acá dice, porque tú que juzgas es personal, ¿verdad? Y directo. Se dirige al hombre que distingue entre el bien y el mal. Esta capacidad de distinción está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando y qué es lo que vamos a ver ahora con la ilustración de Natán y David? Nos está mostrando que todos nosotros no somos tontos, hermano. No, lo que estamos acá somos santos. Vamos a hablar de los otros hermanos, ¿verdad? Nosotros no criticamos, nosotros no le damos juicio malintencionado, nosotros somos hombres de oración, mujeres de oración, de ayuno, íntegros, ¿verdad? De buen testimonio, que no nos ensuciamos con la contaminación del mundo, que nos vestimos de forma correcta. Y yo le voy a decir algo con mucho cariño, hermanos. Y lo digo de forma general y no en particular, porque no conozco las doctrinas de las iglesias de algunos de ustedes. No tengo nada contra la forma de vestimenta, pero si yo me visto en santidad, pero tengo una lengua que me toca los tobillos, de nada me sirve mi forma de vestir. ¿Por qué? Porque por un lado muestro santidad y por el otro lado muestro mi realidad. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la lengua. ¿Entiende, hermanos?
Nada en contra con la vestimenta. Creo que todos los que estamos acá somos maduros para saber que ni la comida ni la vestimenta salva a nadie. Eso no salva a nadie. ¿Ah? La ropa y la comida van a quedar acá, nosotros vamos a ser transformados. Pero más allá de ese pensamiento, hermanos, hay hermanos y hermanas, ¿no? Hablando en general, que se visten acorde a cómo viven, y está excelente. Y también viven una vida de santidad porque no critican, no elevan juicio, no se creen mejores por cómo se visten, o por cómo, o por lo que comen, o por cómo exteriorizan su fe. ¿Ah? Bueno, vamos entonces a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Si usted quiere lo busca, si no escucha con atención, yo le voy a leer el pasaje. Dice así: entonces se encendió en furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Qué hombre? Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Que fue Natán, le contó que un hombre que era rico, que tenía muchas ovejas, ¿tá? Vinieron sus amigos y en vez de matar sus ovejas fue al hombre que tenía la única ovejita y le mató la ovejita. Y cuando escuchó esa historia, David se encendió en ira. Se encendió en ira. Se puso en pie y la emitió juicio. Entonces, dice, de manera contra aquel hombre dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, él elevó juicio, David. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Porque es fácil elevar juicio contra el otro. ¿Y qué le respondió Natán? Ese eres tú, David. Ajá, ¿y ahora qué hacemos? Ya elevamos juicio, ya nos sentimos superior al otro, nos sentimos moralmente mejor que el otro y elevamos juicio. Mira, hermano, las consecuencias de nuestros actos y de nuestra forma de juzgar, como cuando juzgamos no espiritualmente, sino moralmente, es un gúmeno, viene sobre nuestra vida. Dice, esto se lo voy a leer, 2 de Samuel 12:17, mire lo que dice. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Acá es cuando está pasando al duelo, porque el hijo gestado en el pecado se está muriendo y se va a morir. Entonces, ¿qué declaró él con su boca? El que tal hizo es digno de muerte. Ahora, sus palabras, imagínense en ese momento David, ¿verdad? En que su hijo está entre la vida y la muerte y él ayuna y trata de buscar, ¿verdad? La presencia de Dios, la misericordia, la gracia de Dios. Y se acuerda de lo que le dijo a Natán. El que hizo eso es digno de muerte. Yo creo que esas palabras, la Biblia no nos dice, pero que esas palabras seguramente estaban en su mente. Entonces, hermanos, esta ilustración de David nos muestra cómo somos moralmente, la moralidad, el ser humano es moral, eso es una de las evidencias externas de que Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una moralidad en el hombre. ¿Está degradada, corrompida por el pecado? Sí, pero hay una moralidad. ¿Por qué hay una moralidad? Porque aquí y en Brasil y en Estados Unidos y en la mayoría de los países, el homicidio es un delito. Y Éxodo 20:13 dice, no matarás o no asesinarás. Ese es el pensamiento de Dios. ¿Por qué? A lo largo y ancho del planeta, el asesinar es algo inmoral. ¿Quién lo dispuso? ¿Quién colocó eso en la mente del hombre? La evolución, el instinto de supervivencia. Esas son las explicaciones de los ateos.
pero usted y yo sabemos que el que colocó ese pensamiento en el ser humano es porque el ser humano es portador de la imagen de Dios. Sabido es que cuando cayó en pecado, Génesis capítulo 3, esa imagen fue distorsionada, fue corrompida por el pecado. Pero eso no quiere decir que los atributos que Dios colocó en el hombre, ¿verdad?, no estén ahí. No estén ahí. Bueno, ahora, hasta aquí todo entendemos. Recordemos, estamos en la segunda baldosa, estamos parados y a nuestro costado está la columna que tiene un grabado grande en letras grandes, condenación. Recordemos que estamos en la segunda baldosa que dice condenación moralista o del moralismo, ¿ah? Y estamos viendo eso. Vamos pues entonces a los siguientes versículos. Yo le voy a pedir a alguien que me lea Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Quién dice amén? Cecilia, bien. Alguien que tenga abierta su Biblia en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Amén. Bien, Mari. O Rosy, no sé, ya no sé cómo llamarte, Mari. Cualquiera, los dos son mi nombre. Sí, por eso. Yo me acostumbré a decirte Mari y ahora me cuesta decirte Rosy. Bueno, otro, por favor, que me busque Primera de Pedro 3:15. ¿Tá? ¿Quién se quiere ganar un auto 0 kilómetros? No hay nadie que se quiera ganar por leer un versículo, un auto 0 kilómetros. Yo leo. Ah, bien, bien, bien. Gracias, Fernanda. Si no me iba a venir algo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, antes de leer estos versículos, vamos a ir a nuestras notas. Estamos en la página 11. Habíamos leído el punto A. Vamos a leer del punto B al punto D. El punto D dice, te condenas a ti mismo, haciendo referencia a Romanos capítulo 2, versículo 3. Y el libro nos hace una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué juzgamos a otros? La respuesta dice no, sino porque el que juzga hace también lo mismo, las mismas cosas te condenan. Lo que vimos. Si nosotros juzgamos a alguien por chusma y estamos chusmeando, entonces, si condenamos a aquella persona, recibamos nuestra propia condena, ¿verdad? Punto C. Hace lo mismo. Ahí está la consigna, ¿verdad? Todos esos pecados. No. ¿Cómo que no? No, pero el que les infringe solamente una de las leyes de Dios se hace culpable de todas. Y ahí leemos Santiago 2:10, Cecilia, por favor. No lo encontró todavía Santiago. Se ve que se fue Santiago. Después de Hebreos 2:10. Abrí micrófono. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Bien. Queda claro, hermanos, y eso también lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, que por la ley es imposible, primera cosa, alcanzar salvación, porque no es el propósito de la ley. Y segunda cosa, si queremos ganarnos el cielo por obediencia, si desobedecemos un solo mandamiento, ya estamos en pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el punto C? Hace lo mismo. Ahí está la cláusula. No es porque usted y yo no tengamos pecado, porque pecado vamos a tener, sino que es condenar
lo que nosotros estamos viviendo. Lamentablemente lo he visto desde el púlpito, predicadores enseñar sobre la familia, el respeto, la fidelidad, y la persona que estaba predicando eso estaba en adulterio, estaba en práctica del pecado. Y eso, lamentablemente, no sucedió solo esa vez. Y no sucedió solamente con ese pastor, entre comillas, ¿verdad? Porque eso sucede más de lo que pensamos. Los que predicamos, muchas veces vamos a ser confrontados, porque si no tenemos la autoridad moral para enseñar, por ejemplo, si yo no tengo oración, no, yo no oro, ¿no? Oro cada muerte un obispo, ¿verdad? No tengo una vida de oración. ¿Tengo yo como predicador, puedo subirme del púlpito y dar cátedra sobre la oración? Y de repente, como me toca predicar, ahí sí busco la presencia de Dios, y no porque queramos muchas veces dar buena palabra, sino porque no queramos quedar pegados, hermano. Nosotros no nos damos cuenta a veces de cómo el ego y el orgullo está ahí. Entonces, como tenemos que predicar, no queremos que parezca que no tenemos unción o que queremos hacerlo bien, ¿verdad? Nadie quiere subirse atrás de un púlpito y quedar pegado, ¿verdad? Por el motivo que sea. Entonces, como no queremos quedar pegados, esa semana oramos, porque el pastor me pidió que predicara. ¿Ah? Entonces le pedimos al Señor, Señor, dame una palabra. Y viene una palabra, y Dios te manda una palabra. Y resulta que la palabra es para ti. Y qué difícil es subir a predicar sobre una palabra que Dios te dio. Vamos a seguir el ejemplo de la oración. Y que tú estés predicando y que tu conciencia y el Espíritu Santo te estén diciendo, vos no estás orando lo que tenés que orar. Entonces, a eso se refiere el punto C. Hacemos lo mismo. Si yo hago lo mismo, yo no tengo autoridad moral para criticar al otro. Eso es que nosotros, que somos pecadores, no que vivimos una práctica de pecado. Cecilia, cerrá el micrófono. Nosotros, que somos pecadores, pero que no vivimos una práctica del pecado, porque los que practican el pecado son hijos del diablo, y eso después lo vamos a ver. Claro que vamos a fallar en alguna área, pero eso no quiere decir que Dios no nos dé la capacidad de discernir y elevar un juicio. Lo que no podemos hacer es mostrarnos santos y perfectos, ser moralistas, ¿ah? Y tener el tupé de elevar juicio sobre el otro, siendo que nosotros hacemos lo mismo. Eso creo que no merece mucha más explicación, creo que todos lo entendimos, ¿verdad? Esta baldosa es fuerte, hermana. Esta baldosa es fuerte, porque mientras nosotros en el capítulo 1, la primera baldosa, que hablaba de los demás, qué bueno, ¿verdad? Yo jamás practiqué el homosexualismo, jamás se me ocurriría hacer eso. Gracias, Señor, porque tú me libraste de eso. Yo no soy como lo que está relatando el apóstol Pablo ahí en el capítulo 1, pero ahora nos toca el capítulo 2. Y hay un tú, es bien directo, porque nos está hablando personalmente. Y que esta baldosa es difícil que no nos tiemblen las piernas, hermano. Que lo que aprendamos hoy nos enseñe a ser más sabios en el momento de hablar. Vamos al punto D de las notas. Estaba en el punto C. Vamos al punto D. Por lo cual eres inexcusable. Ahora vamos a ver. Perdón. Primera Samuel 15:23. Perdón que me comí esa referencia. Amén. Dice, porque como pecador de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría
la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bien. Eso le está hablando a Saúl, ¿verdad? Conocemos, aunque sea básicamente la historia de Saúl, podemos entender este versículo, ¿verdad? Cómo Saúl, por agradar al pueblo y agradarse a sí mismo, fue descendiendo, y cuando descendió a lo más hondo, ya su moralidad, su apariencia, ¿verdad? Dice la Biblia nos cuenta que era un hombre de buen parecer, un hombre alto, ¿verdad? Bonito, un rey que todo el mundo quisiera tener por su apariencia, ¿verdad? Pero Dios había preparado un rey que no era ni alto, sí era bonito, pero no era alto, no era muy deslumbrante, pero era un rey que tenía el corazón conforme a Dios, que fue David. ¿Ah? Entonces acá vemos en la historia de Saúl que el juzgar nuevamente, el hacer lo mismo que el otro y todavía elevar juicio después, porque él condenó a la adivinación y todo esto, y cómo terminó. Saúl, desesperado porque el profeta Samuel había muerto, consultando a una adivina. Ahora sí vamos al punto D. Por lo cual eres inexcusable, ¿verdad? O sea, que no hay cómo excusar a la persona. No hay cómo. Ver Primera de Pedro 3.15. ¿Quién tiene Primera de Pedro 3.15? Yo. Uh-huh. Dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien. Si no, santificar es un verbo que es una orden. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que santificar? A Dios, el Señor en vuestros corazones. Aquí está otra orden. Siempre preparados. ¿Para qué propósito? Para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quién? Ante todos el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué acá en el libro tenemos la referencia de Primera de Pedro 3.15? Si leemos, vamos a encontrar la respuesta. Donde menciona a los que demandan razón de nuestra fe, ellos no tienen razón racional. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo que están condenando. Entonces, cuando usted y yo vivimos en santidad, tenemos argumentos y razones para presentar defensa de nuestra esperanza. Pero el que hace lo mismo es inexcusable. Eso es lo que tenemos que, el contraste entre el que es moralista y el que es espiritual. El espiritual no está preocupado por su moralidad. ¿Por qué? Porque Dios ya nos declaró santo, apartado, escogidos. Estamos preocupados por nuestra santidad, por el buen testimonio, pero no por nuestra moralidad. Porque el moralista, más moralista que pueda haber sobre la faz de la tierra, si no entrega su vida a Cristo, se va al infierno. Tu moralismo no le va a salvar. Entonces, el moralista es el que juzga bajo sus conceptos y da un juicio. El espiritual es el que da razones. ¿Y por qué damos razones? Porque argumentamos, hermano. Argumentamos. Si vamos a hablar, por ejemplo, del pecado de la lengua, argumentamos. Tenemos Santiago capítulo 3. Sabemos que la murmuración es un pecado letal, que es como una fruta podrida que pudre todo un cajón.
Vamos al Antiguo Testamento y lo podemos ver en la historia de Israel en el Éxodo. La inconformidad del pueblo, ¿verdad? Un Coré levantándose en rebelión contra Moisés. Una Miriam y un Aarón criticando a su propio hermano. Y así ejemplos tenemos. Entonces tenemos razones para decir, bueno, ¿por qué yo puedo criticar al que está chusmeando? Porque yo no lo estoy haciendo. Criticar no, a juzgar. Vamos a usar la palabra juzgar porque criticar, aunque una de las palabras en la Biblia para juzgar es justamente críticos. De ahí viene la palabra crítica. ¿tá? Pero nosotros, los occidentales, entendemos la crítica y la asimilamos de forma negativa. Entonces, voy a utilizar el término juzgar. ¿tá? Entonces, estamos en la primera baldosa y vamos a seguir avanzando dentro de la segunda baldosa. Nadie me corrigió, ¿eh? Y nos vamos a encontrar dentro de la segunda baldosa, nos vamos a encontrar con Romanos 2:16. ¿Y por qué no vamos a adelantar? Después lo vamos a volver a leer. Porque es necesario para poder en nuestras notas leer el punto 2, o sea, seguimos una lectura en consecuencia, ¿verdad? Correlativa, perdón. Punto 2. Mire cuál es el título. El que juzga es condenado por el juicio de Dios. ¿Y en qué se basa eso? En el texto que tenemos en pantalla. Romanos 2:16. Vamos a leerlo. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¡Wow! Sabemos que esto es el juicio del trono blanco. Ahora imagínense por un instante que mis secretos o sus secretos, usted va a la iglesia y de repente, como en el proyector de la iglesia, empiezan a aparecer todos sus secretos, todo lo que solo Dios sabe. ¿Cómo se sentiría? Avergonzado, ¿verdad? Porque todos tenemos secretos, cosas íntimas. En aquel día, nuestros secretos van a ser visibles. ¿ah? Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, Jesucristo es el medio de los secretos de los hombres. Ahora, hago una pregunta para que pensemos juntos. ¿Por qué Jesucristo juzgará los secretos o el pecado de la humanidad en el trono blanco? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué la persona de Jesucristo? La segunda persona de la Trinidad. A ver, ¿qué piensa usted? Si no abrís micrófono no se te escucha. Ujú. Bien. Ese punto de vista está correcto. Ahora vamos a contextualizarlo. ¿Qué es contextualizarlo? Vamos a empezar en lo que estamos leyendo, en el capítulo 2. Metemos esa pregunta que acabo de hacer, ¿por qué Jesucristo? Esto es, Jesucristo como juez se va a repetir en la carta apostólica, no es en el único lugar que está. ¿ah? Pero ¿por qué Jesucristo juzgará los secretos de los hombres o el pecado de los hombres? Yo pienso que Jesús ahí nos va a juzgar a nosotros, los creyentes, ¿no? A los que servimos, los que hacemos parte de la obra y que el Señor nos mira con toda la atención de la santidad que decimos que tenemos y fallamos a veces, muchas veces somos fallos. Ahora, si yo voy al texto, hermana Rosy, No creo, dice de los hombres.
Bueno, de Entonces, toda la humanidad en realidad. exacto, de toda la humanidad, no es un grupo Solamente específico. creyentes no, o sea, todo el ser humano que está sobre la tierra. Exactamente. Sí, Yo ¿quién creo más? que yo creo que para mostrarnos el por qué vamos a ser juzgados. Yo le voy a hacer una simple pregunta y usted va a entender enseguida la respuesta a la pregunta que hice. Jesús, tú que haces lo mismo. Recuerda, tú que juzgas, que haces lo mismo, te condenas a ti. Bien. Jesús pecó. Por eso yo iba a decir eso, que como Jesús, él pagó el precio por nosotros sin haber pecado, sin haber fallado, él sí nos puede juzgar. Bien. Porque Ahí está la clave, dentro del contexto. Ahí está la clave. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué la persona de Jesús? Primero, porque es quien pagó el precio de nuestros pecados y nos salvó del juicio venidero. ¿Ah? ¿Qué juicio venidero? El que está nombrando aquí en el 2.16. ¿Ah? Cuando uno va al juicio del trono blanco, es el juicio para los condenados, no es para nosotros. No es para nosotros. El juicio que Él va a elevar para con nosotros no va a ser en el trono, en el juicio del trono blanco. El juicio que va a elevar contra usted y contra mí va a ser el mismo día que seamos transformados y estemos en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿será un juicio condenatorio lo que el Señor nos va a recibir en el cielo con un juicio condenatorio? Si hubiera un juicio condenatorio, no entraríamos al cielo. Entonces, ¿qué es lo que va a juzgar el Señor? A ver, pensemos juntos. Yo sé que hay muchas películas, ¿verdad?, que nos muestran que vamos al cielo y todo lo malo que hemos hecho, y algunos van para el infierno y otros quedan en el cielo. Dejemos la película de lado y pensemos bíblicamente, porque las películas son películas. ¿Ah? Usted muere, es transformado, sube, ¿no? El ruido de arpa, acompañado de 2 arcángeles, sube, y los ángeles lo acompañan lo llevan delante del Señor. ¿Usted iría con temor en su corazón? No, porque el temor es el efecto del pecado. Y usted ha sido transformado en un cuerpo incorruptible. Entonces usted es llevado delante de la presencia del Señor y el Señor le va a dar un juicio. ¿Sabe el juicio que le va a dar a usted y a mí? Si somos convertidos, ¿verdad? Y vivimos una vida acorde a lo que Él nos ha enseñado, es el galardón, hermano. Ahí no va a haber ninguna película con sus pecados porque Él perdonó todos nuestros pecados. Nadie, sin santidad, nadie verá a Dios. Ni usted ni yo podemos subir con un solo pecado al reino de los cielos. Acabamos de argumentar, ¿verdad? Por ejemplo, Mario puso el ejemplo de cuando Dios, aunque sea por un instante, ¿no? El Padre se separa del Hijo, ¿verdad? Elí, sabatení, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque no tiene comunión con el pecado. Así que nuestro juicio no es un juicio condenatorio, es un juicio de galardón. El Señor va a pesar nuestras obras y va a decir, bueno, pasa, buen siervo. ¿Por qué pasa, buen siervo? Porque los talentos que el Señor puso en nuestra vida, los dones, los pusimos al servicio del Señor, sea mucho, sea poco. El problema no es entrar al cielo pensando que nos podemos ir al infierno. No, eso es incoherente con nuestra fe. Si decimos que el Señor pagó el precio de nuestros pecados, que nos redimió, todos creemos en eso, ¿verdad? ¿Hay alguien que no crea en eso aquí? Manifiéstese si no lo cree.
¿Ah? Bueno, todos creemos en eso. Si estamos viendo, y vamos a entenderlo más cuando sigamos leyendo capítulo 4 en adelante de Romanos, si le queda alguna duda de lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tenemos ese concepto raro de decir, no, Dios nos va a juzgar a todo por las obras, y eso parece que es solamente por lo malo. Y cuando es al revés, es por lo bueno. Es por lo bueno, hermano. Así que quédese tranquilo. En el juicio del trono blanco, usted y yo no vamos a estar. Nosotros vamos a estar en la fiesta, en la boda del Cordero, disfrutando de su presencia, sin temor alguno. Sí, Mario. Eso es para que los calientabancos se activen, ese es el objetivo en realidad, porque el calientabanco se va a salvar si está bien ante la presencia de Dios y es un creyente, pero no va a recibir ningún galardón, no va a recibir nada. Así que el que calienta banco, por lo menos que ore por lo demás. Claro. Para que por lo menos algo reciba, ¿no? Fuimos llamados para servir. Y Dios no es deudor de nadie, hermano. No vamos a servir pensando que el Señor nos va a dar una mansión enfrente del lago de cristal, ¿verdad? Uf, la mansión más linda, ¿verdad? En la calle principal, Arcángeles, esquina Serafines. Ahí voy a vivir yo. No pensemos de esa manera. No pensemos de esa manera porque estamos pensando errado. Servimos por amor. El galardón que vamos a recibir, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Yo no sirvo por el galardón, sirvo por amor al Señor. Después, solo con estar en el cielo, yo ya soy feliz. Después lo que el Señor tenga, llámese galardón, sea un premio, sea una corona con perlas. Recordemos que el oro en el cielo no vale nada, hermano. Si las calles son de oro. Entonces, todo concepto que nosotros tengamos de premio, de recompensa terrenal, no se va a comparar con lo celestial jamás. Y la Biblia no nos da mucha información sobre qué es el galardón. Por lo tanto, yo no voy a inventar. Sé que hay un galardón, un premio, que es lo que significa la palabra galardón. ¿Qué es? Ni idea, hermano. Pero si es de Dios, es bueno. Sea lo que sea. Muy bien. Entonces, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí está la otra clave. ¿Por qué conforme a mi evangelio? Porque lo que estamos leyendo, Romanos, es el evangelio de Cristo, y Pablo viene bien clarito, ¿verdad? La primera baldosa, ¿no? La ira de Dios revelada, la condenación del hombre, ¿verdad? Dios haciéndose un lado porque el hombre le ha dado la espalda. Eso queda bien clarito. Por eso van a ser conforme a mi evangelio, o sea, conforme a lo que estoy enseñando, podría parafrasear lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta carta. Muy bien, vamos a avanzar un poco más para poder avanzar, y si no, vamos a terminar Romanos cuando Cristo venga. Muy bien, tenemos ahí versículo 2, 3, que ya lo hemos leído, y tenemos el 4 y 5. Vamos a volver a leer. Biblia en mano. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios? Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Versículo 4, que es lo que no habíamos leído hasta ahora. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, está hablando de atributos de Dios con respecto a no destruir nuestra vida. Hay una gracia que se le dice gracia común, no porque sea algo común, sino porque cubre toda la humanidad, que es la gracia de Dios. Si no existiera la gracia de Dios en la humanidad, no existiría el mundo. Después hay una gracia manifestada, que es el llamado de Dios para ser salvo. Esa es la gracia manifestada.
pero hay una gracia común que es lo que muestra el amor de Dios para con toda la humanidad. Versículo 5. Pero, conclusión adversativa, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Vea bien esta parte porque tiene que ver con lo que leímos en el versículo 16. Atesoras, o sea, tesoros, ¿no? Recompensa. Podríamos utilizar la palabra galardón para ilustrar un poco más. Atesora, propósito, para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está el juicio del trono blanco. ¿Para quién? Pregunta, ¿para quién? Para los que no se arrepienten y porque son duros de corazón, hermano. El juicio es para los incrédulos, el juicio es para los que les dan la espalda a Dios. Dice Juan 12:48, se lo voy a leer yo, el que me rechaza a Jesucristo y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, perdón. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. El que le rechaza y el que no recibe el evangelio de Cristo va a ser el que va a pasar por el día de la ira y del juicio divino de Dios. Más claro, hermano, echándole agua. ¿Ah? Así que quede tranquilo. El juicio que Jesucristo va a elevar para con nuestras vidas no es condenatorio. Tiene que ver con la recompensa, con el galardón. Lo primero que yo veo en estos versículos es el juicio de Dios condenatorio es contra los que practican. Porque si ustedes ven, versículo 2, los que practican. ¿Qué es practican? Es una acción continua y repetitiva. Pensemos en verbos en tiempo presente, ¿verdad? Que es continuo, lineal y repetitivo. Lo segundo que yo veo, tú escaparás del juicio de Dios. La moralidad no los va a librar del juicio de Dios. Eso no libra a nadie del juicio de Dios. Al contrario, porque vamos a tener el tupé de elevar juicio y juzgar a los demás, siendo peor que a lo que estamos juzgando. Eso sí que va a venir Jesucristo y dice, vos que te llenaba la boca hablando de este, de otro, de otro, y tú, para el lago de fuego de azufre contigo. Chao, no te quiero ver. Te soma de mi frente. Va a decir así Jesús, ¿eh? Recuerden esto, si queda memoria, va a decir que Jesús le va a hablar en portugués. Va a decir, te soma de mi frente. ¿Qué más yo puedo ver en estos versículos? La consecuencia de despreciar al Dios bondadoso, paciente y tolerante, por más moral que sea mi condición, voy a recibir condenación. ¿Por qué? Por despreciar a Dios. O menosprecias. ¿Qué me está diciendo? Despreciar. Y lo que veo en el versículo 5 es la dureza de un corazón no arrepentido, trae inevitablemente juicio. Nosotros nos quedamos contentos cuando alguien pasa al frente y hace la oración y entrega su vida al Señor, la oración de entrega. Pero si en esa oración no hay arrepentimiento, no hay fe y no hay conversión, no hay salvación. Simplemente hizo una oración. No es solo el que confiesa, sino el que cree. Y nadie que cree en Jesucristo y cree en su santidad no puede pasar por su vida, por su mente, por su corazón el hecho del arrepentimiento. Tiene que suceder lo que le sucedió a Isaías.
Isaías en el capítulo 6 cuando fue llamado por Dios y vio la santidad de Dios. ¿Cuál fue su oración? ¡Oh, ay de mí, que soy hombre pecador, de labios impuros! Lo primero que pensó en su condición, dijo, se me viene el juicio. Ay, se me viene el juicio, me mata Dios. Me mata. Sin embargo, cuando uno lee el capítulo 1 de Isaías, Isaías juzga, usado por Dios, ¿verdad? Juzga todos los actos religiosos de Israel, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, Israel vivía una vida religiosa, que lo podemos comparar con vivir una vida moralista, ¿verdad? La religión y la moralidad no salvan a nadie. La apariencia no salva a nadie. El religioso fue dicho por la boca de Jesús, oh hipócritas, sepulcro blanqueado, que por fuera precioso, bonito, pero por dentro huesos que están muertos en vida. Seguimos. Con respecto a la práctica del pecado, recordemos que estamos en la segunda baldosa, capítulo 2, ¿verdad? Con la columna de la condenación. Mire lo que dice primera de Juan 3, versículos 7 y 8. Lo tiene en la pantalla. Si no, lo busca o lo anota y lo lee después. Hijitos. Esta palabra hijitos es una frase cariñosa que el apóstol Juan lo usa en todas sus epístolas. Nadie os engañe. O sea que le está hablando a una congregación, porque le llama de hijitos y ahora le está haciendo una advertencia, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ay, le podemos decir, pero apóstol Juan, prepárate por la noticia. ¿Qué me está diciendo? Sí, es una frase, es como decir, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. La frase en sí es clarita, pero es profunda. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Sigue diciendo, el que hace justicia es justo, como Él es justo, o sea, Cristo. El que practica el pecado, a diferencia del versículo 7, en contraste, es del diablo. Ay, 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 gloria a Dios. O sea, que el que practica justicia es justo porque se encuentra en Cristo y como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Y si es del diablo, no es de Cristo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Belial con Cristo. ¿Ah? Y hay una explicación. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras del diablo? Para deshacer la práctica del pecado en aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él. Él nos ha regenerado, nos ha dado una nueva naturaleza que no, en portugués lo voy a decir, no compactúa con el pecado. ¿Ah? No hay una práctica del pecado. Entonces, en el primer versículo tenemos ese verbo que dice el que hace justicia. Y ese verbo está en tiempo presente, y usted y yo ya sabemos qué significa eso. Una acción continua, el que hace justicia hoy, mañana, pasado. O sea, el que practica la justicia, la rectitud, la santidad, es justo. Eso cae de maduro. Pero es también un verbo de modo participio, y eso es un sustantivo o un adjetivo verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una condición de los hijos de Dios el hacer justicia. Como es una condición de los hijos del diablo el practicar el pecado. Entonces, que nos quede bien claro, hermanos, si usted lee la primera carta de Juan, este tema lo va a tocar varias veces, el tema de la práctica del pecado. Que nos quede bien claro esto, hermanos. El que practica el pecado una y otra vez,
Y no pasa por el arrepentimiento, por el cambio de mentalidad, metanoia, ¿verdad? No pasa por, sigue practicando y viviendo la misma vida que vivió antes de pisar una iglesia. Ese hermano, entre comillas, ese hermano es un religioso, pero no es un convertido. Aceptó un ideal de vida, pero no aceptó a Cristo. Se siente bien estando en la iglesia, dentro, por el grupo humano, por lo que la iglesia conlleva, pero no está convertido. Y eso es algo que tenemos que diferenciar. ¿Cómo yo sé si una persona es realmente una persona convertida o no? La receta que nos dejó Jesucristo en Mateo 7. Por su fruto se conoce el árbol. Seguimos, que nos quedan 10 minutos. Tenemos el versículo 6. Estoy pasando por alto la lectura del libro para ir un poco más rápido, pero como usted tiene el libro, después puede ir entendiendo, porque lo que estamos interpretando del texto tiene que ver con lo que el libro también está enseñando. Entonces acá tenemos versículo 6 al 8. El cual pagará a cada uno conforme sus obras. Pagará conforme a sus obras. Ahora, la paga no necesariamente tiene que ser juicio, ¿no? Nosotros decimos, no, porque él pagará a cada uno, claro que va a pagar a cada uno sus obras, pero no necesariamente tiene que ser juicio. Él va a pagar galardón y él va a pagar juicio. Depende en qué bando estemos, hermanos. Sigo. Versículo 7. Vida eterna, acá está explicando, vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Hay un contraste, ¿vio? Que no es todo, la paga no es solo cosa mala, no es juicio, que no podemos decir que el juicio de Dios sea malo, ¿no? Es una manera de expresarse, pero no podemos decir que el juicio de Dios sea malo. Versículo 8, pero, conclusión adversativa, pero ira y enojo, ¿a quién le va a pagar? Con ira y enojo. A los que son contenciosos, y acá todos los verbos están en tiempo presente, o sea que es una conducta de vida, una acción de, una forma de vida, lo hacen, son contenciosos hoy, mañana y pasado mañana. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Dónde aparece la palabra injusticia en Romanos en lo que hemos leído hasta ahora? A ver quién se da cuenta de memoria. Hay un versículo que dice que la ira de Dios se revela contra ¿qué? 1:18. Toda la impiedad e injusticia, en el 18. Bien. En la misma palabra del 18, 1:18, es la misma palabra del 2:8. Entonces, el apóstol Pablo sigue hablando de la condenación. Ahora el juicio de Dios será según las obras, y claro que va a ser según las obras. Pero espero que haya quedado claro y hayan entendido esto, hermanos. Olvidémonos lo que las películas o algún libro pueda decir, vamos a la Biblia, vamos al texto que tenemos enfrente, y usted y yo no tenemos que tener temor. Dice Primera de Juan 4:18 y tiene que ver con el juicio. Alguien que me lo busque, por favor, porque yo me voy a olvidar alguna parte. Alguien que me busque Primera de Juan 4:18 y cuando lo tenga, abre micrófono y yo sigo exponiendo. Entonces, yo lo que veo en el versículo 6, justicia y... ¿Ya lo encontraron? Sí. Léalo, por favor. Primera de Juan 4:18. Dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. bien. La pregunta es, ¿teme a qué? Si hay alguna otra versión ahí en la vuelta, como Dios habla hoy, búsquelo, por favor, el que tenga otra versión, ¿tá? Del lenguaje popular, a ver qué nos dice y vamos a entender
¿Temor a qué? ¿Temor a qué? ¿Tá? Decía que en el versículo 6, justicia e igualdad. ¿Por qué justicia? Porque va a pagar a cada uno según sus obras. ¿Y por qué igualdad? Por lo mismo. Por lo mismo. Si tú y yo creemos que Dios es justo, lo tenemos que creer en todas nuestras áreas. Y si yo creo que Dios es justo en todas nuestras áreas, y si Él me prometió vida eterna, ¿por qué yo estoy temiendo de si cuando llego al cielo quedo allá o me tiran para abajo? Sí, Sandra. Tengo otra versión. Dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Bien, bien. Bien. Primera de Juan 4:18. ¿Vieron? El temor a qué? Al juicio. ¿Qué juicio? El venidero. Si usted y yo hemos sido perfeccionados en el amor, la misericordia y la gracia de Dios, no tiene que haber temor. Nuestro temor a Dios es el respeto. ¿Y cómo lo demostramos? Caminando en santidad. Pero yo no me porto bien para entrar al cielo, ni hago buenas obras para entrar al cielo, ni trato de alguna manera de ganarme el cielo, porque Cristo ya pagó ese precio. Usted y yo ya somos salvos, hermano. Pero hay un montón culpables nosotros los pastores, hablando de forma general. Culpables que ponemos miedo. El que tiene que tener miedo es el que no está convertido, el que no ha experimentado el amor de Dios, el que no ha pasado por Cristo, y si no ha pasado por Cristo no es salvo, no ha colocado su fe en Cristo. Aquel que está convertido va a vivir una vida conforme a su conversión. No va a haber una práctica del pecado como lo acabamos de ver, no va a haber una condenación, porque Romanos 8:1 dice, de modo que si alguno está en Cristo, no, perdón, eso es 2 Corintios 5:17. Porque para los que están en Cristo, ninguna, Romanos 8:1, ninguna, grábese en la cabeza, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es. Si nosotros seguimos teniendo miedo, hoy pequé, ay, me voy al infierno, Padre, perdóname. Vaya, confiese su pecado porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. Confiese su pecado, pero no llene su corazón de temor porque cayó un pecado hoy que se vaya al infierno. Arrepiéntase y listo. Arrepentimiento. Confesión de pecado, hermano. Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 2:1. Hijitos, si hemos pecado, como una opción, ¿verdad? No está afirmando algo, ¿verdad? Si hemos pecado, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el apóstol el apóstol Juan está enseñando en Primera de Juan? Estamos hablando de Romanos, pero ¿qué es lo que el apóstol Juan está enseñando en su primera carta? Nos está hablando de la condición del hombre con Cristo y sin Cristo. ¿Qué es lo que nos está hablando Romanos capítulo 1 al 3? La condición del hombre sin Cristo. Pero usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vivamos una vida de santidad. Nadie que conozca a Cristo y haya nacido de nuevo va a practicar el pecado diciendo, no, soy salvo, no importa lo que haga. No, si está pensando eso, no se convirtió. Vaya y conviértase a Cristo. Porque el que se ha convertido realmente vive una vida de santidad. Pero vive una vida sin temor. Confíe. Fe que es confianza. ¿Confianza en quién? En la obra de Jesucristo salvífica. Confíe en el amor de Cristo que nos sostiene y nos sustenta. Confíe en su gracia y en su misericordia y confíe en sus promesas.
no tenga miedo de perder el cielo. Si su nombre está en el libro de la vida, ahí se va a quedar por la eternidad. Sigo con Romanos. Perdón que me apasione y me extiendo. Denis, permiso. Sí. ¿Puedo compartir el 17? Sí. Dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Que ahí en el versículo anterior habla ya explica el juicio. Muy bien, Fernanda. El contexto del versículo. Y el 19 también habla, ¿verdad? Del amor, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que nunca hemos visto, y aborrecemos a nuestro hermano? Entonces, desde el versículo 17 al 19, lo que está hablando es de la confianza y el amor. ¿Ah? Volvamos a Romanos a la pantalla para ir terminando. 2:7. Vida eterna. El 6 dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer. ¿Quiénes son los que perseveran en bien hacer? Los que han nacido de nuevo. Ningún hombre por sí solo, sin que la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo pase por su vida, puede obedecer. Si nosotros, siendo creyentes y convertidos, nos cuesta obedecer, siendo que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, siendo que tenemos el Espíritu Santo que nos impulsa a caminar en santidad, cometemos pecados y errores, imagínense sin Cristo. Es imposible. Entonces, si hay perseverancia en nosotros, no es por nuestra capacidad ni por nuestra fuerza, es por pura gracia y misericordia del Señor. Es esa obra que Él va perfeccionando día a día. Filipenses 1:6. Él comenzó una buena obra. ¿Cuándo la comenzó? El día que tú y yo, por su gracia y misericordia, entendimos que necesitábamos salvación y colocar nuestra fe en Jesucristo. Ese día comenzó la buena obra. ¿Cuándo la va a terminar? El día que nos llame a su presencia y seamos transformados en un cuerpo incorruptible. Así que la justicia de Dios, en el versículo 7, la justicia de Dios es vida eterna. Es vida eterna. Y en el versículo 8, la justicia es ira y enojo a los que perseveran en hacer el mal. A los hijos de Satanás. ¿Por qué hijos de Satanás? Porque practican el pecado. ¿Quiénes son esos hijos de Satanás? Todas las características que vimos en el capítulo 1, del versículo 32, del versículo, 28 en adelante. ¿Ah? De esos que el Señor se hizo un lado, los dejó a su suerte. La versión nuestra dice, los entregó. Pero ya hemos explicado eso. Bueno, hermanos, yo hoy hubiese querido terminar el capítulo 2, pero llegamos a la mitad. Es que es muy extenso, Romanos. Así que vayámonos con pausa, no nos apuremos, porque si nos apuramos vamos a dejar muchas cosas de lado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que grabar hoy en nuestra mente y en nuestro corazón? Cada uno, sé que el Espíritu Santo le habrá hablado en una área, sé que le habrá ministrado, y eso lo graba Él en su mente y en su corazón, y no necesita de nuestro esfuerzo para que eso sea grabado. Pero si algo tenemos que recordar y esforzarnos en recordar en esta segunda baldosa, es que la moralidad no salva a nadie. Que elevar juicios desde el punto de vista moral es condenatorio para nuestra propia vida. Y que Dios no puede ser engañado y que cada uno de nosotros vamos a recibir el fruto de lo que hemos plantado. Así que, hermanos, aliento su corazón a confiar en el Señor y deje que el amor de Dios le perfeccione. Claro que cuando Dios perfecciona, no que sabemos que no es todo un mar de rosas, ¿verdad? Hay momentos difíciles, pero sabemos que en los momentos difíciles
es cuando Él prueba nuestra fe. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante, ¿ah? Gozaos cuando halléis en diversas pruebas. Y hay una explicación. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y paciencia aquí no es un monje tibetano con los dedos hacia arriba, inamovible. Paciencia acá es soportar con esperanza. Soportar hoy, mañana, pasado mañana con esperanza. ¿Soportar qué? La prueba. La prueba, hermanos. La prueba. Las pruebas van a venir. Pero en cada prueba de parte de Dios, usted y yo tenemos que ver el amor de Dios, perfeccionándonos. No nos está salvando, Él ya nos salvó. Él ya colocó vida eterna en ti. Él nos puede ir salvándonos, así salvándonos cada día de peligros, de muerte, de circunstancias difíciles, de nosotros mismos, de nuestro corazón que es engañoso más que todas las cosas. De eso nos salva. Pero eso no tiene recordemos que las palabras tienen más de un significado. Y salvación no es siempre vida eterna. Salvación es también ser salvado de un peligro, de una situación. Salvado de casarse con alguien que no se tenía que casar, o de comprar algo que no tenía que comprar. ¿Ah? De eso sí el Señor nos salva todos los días. Pero de la salvación eterna nos salvó una vez. Y tengo una buena noticia, para siempre. Si usted quiere creer, crea. No me crea a mí, vaya a la palabra. ¿Ah? Vamos a orar. Alguien que eleve una oración para despedirnos, por favor. Señor amado, te queremos dar gracias en esta noche, Señor, por lo que tú has hecho en esta noche a través de tu palabra. Una vez más nos has enseñado, nos has aclarado, Señor, tus verdades, Señor, el conocimiento que tú has colocado en esta palabra. Señor, te agradecemos porque tú nos llamaste, nos hiciste justo, Señor. Nos diste vida junto contigo, Señor amado, nos salvaste de la muerte, nos salvaste, Señor, de la maldad del hombre, Señor, nos rescataste, Señor, para hacernos justos, Señor. Te agradecemos en esta noche, Señor amado. Señor, te pedimos que se esté bendiciendo y fortaleciendo la vida de tu siervo, Señor, el pastor Benny, que nos enseñó tu palabra, Señor, que tú nos sigas dando gracias y sabiduría para explicarnos, para enseñarnos, Señor, de cada uno de los que estamos en la clase, Señor, Padre, estudiando tu palabra, que podamos tener entendimiento de ella, Señor, capacidad para entender los estudios. Señor, ayúdanos a permanecer, a no desistir, Padre, para poder aprender tu palabra que es necesaria para nuestra vida espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, sus hogares, Señor amado, si alguno está enfermo, que se esté sanando, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, te damos gracias y gloria ahora y siempre. Amén. Amén. Que tengan una semana bendecida, hermanos. Cada uno que pueda tener un culto bendecido. Saludos, Freddy, que estoy viendo por ahí. Saludos a todos. Y recuerden, Él nos ama y ya lo demostró. Somos nosotros los que tenemos que creer y confiar en su amor y en su gracia. Chaucito para todos. Bendiciones. Chao.